Hola, mi nombre es Griselda López Maldonado y soy profesora en el Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo os voy a explicar cómo utilizar el método Marshall dentro del diseño de mezclas asfálticas. En el proceso de caracterización y diseño de la mezcla se aplican ensayos mecánicos que son ensayos fundamentales cuyo objetivo es cuantificar propiedades físicas o mecánicas concretas. También se aplican ensayos tecnológicos que son ensayos basados en la experiencia y en la correlación con los resultados de laboratorio. Si se revisa la normativa española, se observa que exige que la formulación de la mezcla se realice aplicando el ensayo de resistencia a deformaciones plásticas y el ensayo de tracción indirecta. Sin embargo, cabe destacar que es recomendable que el estudio previo de la mezcla se realice aplicando el método Marshall. El método Marshall es el método de dosificación de mezclas que ha sido más utilizado a nivel mundial durante décadas. Tiene su origen en los años 40 y se caracteriza por ser un método sencillo y rápido tanto para el diseño como para el control de las mezclas bituminosas. En el laboratorio, el primer paso para la caracterización de las mezclas asfálticas es definir el tipo de mezcla a caracterizar. Supongamos en este caso una mezcla AC22 BIM tipo S. Lo primero a definir son los áridos. ¿Cuántos áridos gruesos, finos y filler componen la granulometría especificada? Una vez obtenida la granulometría, necesitamos comprobar que esta granulometría encaja dentro del uso granulométrico correspondiente a la mezcla que estamos diseñando. A continuación hay que definir el tipo de ligante y los aditivos que componen la mezcla. Comienza ahora el proceso de determinación del contenido del ligante óptimo. Y en este proceso es donde puede emplearse el método Marshall. Veamos a continuación en qué consiste este método. El objetivo del ensayo Marshall es determinar el contenido del ligante óptimo en una mezcla bituminosa en caliente, aportando propiedades sobre su densidad, contenido de huecos, estabilidad y deformación. Para ello se requieren fabricar diferentes probetas manteniendo la misma granulometría y variando en cada una de ellas el contenido del ligante. Por ello, el primer paso del ensayo será la fabricación de la mezcla. Como se observa en las imágenes, tenemos nuestro conjunto mineral formado por los áridos al que debemos añadirle el betún y una vez tenemos el conjunto mineral con el betún se procede al mezclado obteniendo así finalmente nuestra mezcla terminada y lista para fabricar las probetas. A continuación se fabrican las probetas de ensayo. Para ello se utiliza un compactador de impactos como el mostrado en la imagen y las probetas deben de tener forma cilíndrica, aplicando una compactación de entre 75 y 50 golpes por cara. Cabe destacar que cada una de las probetas debe de tener la granulometría especificada y lo que se varía entre cada grupo de probetas es el contenido del ligante óptimo. Como se observa en la imagen, el contenido del ligante óptimo debe variar en rangos de en torno a un 0,5%. A continuación se determinan las características volumétricas de las probetas. El primer paso es calcular la densidad aparente y posteriormente, en función del peso específico de los áridos y del ligante, se calculan los huecos en el árido, conocidos también como los vacíos del agregado mineral. Finalmente, se obtienen los huecos en la mezcla, es decir, los vacíos tras la compactación. Todos estos resultados se representan gráficamente. Veamos un ejemplo de los resultados del análisis volumétrico para una mezcla del tipo AC22 Surf S. En la primera gráfica se muestra cómo varía la densidad en función del contenido del ligante. Podemos observar que a mayor contenido de ligante, mayor es la densidad. A continuación se representa el contenido de ligante con los huecos del árido. Al ir aumentando el contenido de ligante, se van reduciendo los huecos en la mezcla hasta un punto tal en el que el contenido de ligante empieza a separar los huecos y por eso incrementa este valor. Finalmente, representamos los huecos en la mezcla y la tendencia es clara.
Al aumentar el contenido de ligante, van disminuyendo los huecos en la mezcla. En el siguiente paso se realiza el ensayo mecánico de rotura de las probetas, manteniendo unas determinadas condiciones de temperatura y velocidad. Para ello se utiliza una prensa como la mostrada en la fotografía, y como resultado se obtiene la estabilidad Marshall o carga de rotura y la deformación, que es lo que acorta el diámetro de la probeta hasta que se produce su rotura. Los resultados de este ensayo también deben representarse gráficamente. Siguiendo con el ejemplo anterior, se han representado los resultados de estabilidad y deformación. En la primera gráfica se muestra cómo varía la estabilidad con el contenido de ligante óptimo. Podemos observar que al aumentar el contenido de ligante aumenta la estabilidad, pero llega un punto en el que aumentar el contenido de ligante no supone un aumento significativo de esta estabilidad. Al contrario, se produce un descenso porque el ligante ha separado el árido y por tanto se disminuye el rozamiento interno y la resistencia global de la mezcla. En la gráfica de deformación podemos observar que como la componente deformable de la mezcla es el ligante, a mayor cantidad de ligante aumenta la deformación de la misma. El último paso consiste en determinar el contenido de ligante óptimo. Para ello se analizan las gráficas obtenidas marcando los valores límites máximos admisibles para la mezcla que se está diseñando. Estos valores deben revisarse en el PG3. El primer paso será analizar que toda la curva de huecos de árido se encuentra por encima del valor especificado. En el caso de la mezcla que estamos analizando, una mezcla AC22S Surf, el PG3 indica que los huecos de árido deben encontrarse por encima del 14%. Revisando los resultados, observamos que toda nuestra curva se encuentra por encima de este valor. A continuación, se determina el contenido óptimo de betún según los huecos en la mezcla. Revisando las especificaciones en el PG3, tenemos un contenido de huecos en mezcla entre un 4 y un 6%, lo cual indica que el contenido óptimo de betún se encontrará entre un 4,5 y un 5,2% según se observa en la gráfica. Se comprueba ahora el valor de estabilidad para el contenido óptimo de betún que se ha seleccionado previamente con el análisis de los huecos en la mezcla y que es representado con las líneas de color verde en la gráfica. Según el PG3, la estabilidad para esta mezcla debe ser superior a 15 kN, lo cual nos limita el contenido mínimo de betún y lo sitúa ahora en un 4,6%. Entonces, el rango válido estará entre 4,6% marcado por el análisis de la estabilidad y el 5,2% que se había marcado previamente tras el análisis de los huecos en la mezcla. Finalmente, se comprueba la deformación para el contenido de betún elegido. En este caso, la deformación se sitúa entre 2 y 3 milímetros. Comprobando la gráfica, no implica ninguna nueva restricción en cuanto al contenido óptimo de betún. Por tanto, el contenido óptimo de betún se sitúa entre un rango entre 4,6 y 5,2. ¿Qué valor elegimos? Desde el punto de vista económico, debe elegirse el menor valor de contenido de betún siempre y cuando se cumplan todas las limitaciones exigidas en el PG3. En este vídeo hemos aprendido en qué consiste el proceso de caracterización de las mezclas asfálticas. Además, se ha explicado el ensayo Marshall, cuáles son sus pasos y cómo utilizarlo para determinar el contenido de ligante óptimo de una mezcla asfáltica. Ahora ya sois capaces, a partir de los resultados de este ensayo, de determinar el contenido de ligante óptimo en una mezcla. Muchas gracias por vuestra atención.